Hola, amantes de la arquitectura y de la cultura, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos otro nuevo arquitecto que vamos a ver, a conocer el día de hoy. Un arquitecto también muy controvertido, como ya hemos visto algunos anteriormente. Y bueno, pues para no demorarnos más, vamos a empezar a ver a Rem Koolhaas, este arquitecto holandés británico. Digo holandés británico porque a pesar de que nació en Holanda, pues vivió un tiempo en Indonesia, luego se fue a vivir a Londres, donde hasta la fecha, pues es, digamos, su domicilio principal, aunque realmente, pues anda por todo el mundo este señor. Así que vamos a comenzar a verlo. Y bueno, como siempre, vamos a empezar con las cronologías de su juventud. Rem Koolhaas nació en 1944, ya casi terminando la Segunda Guerra Mundial. Nació en la ciudad de Rotterdam. Esta ciudad nació un 17 de noviembre. Y bueno, esta ciudad, como les acabamos de mencionar, pues estaba ya terminando la guerra y fue muy castigada, muy bombardeada, muy destruida por la aviación nazi, por el ejército nazi. Y bueno, pues le va a tocar, él va a ser un bebé cuando termina la guerra, cuando comienza la reconstrucción de Europa con el Plan Marshall. Y bueno, pues de hecho va a estar muy pequeño cuando sus padres consiguen un empleo en Indonesia. Están 4 años, regresan a Holanda en el 56, pero ya no regresan a Rotterdam, sino que regresan a la capital, a Ámsterdam, y ahí se establecen un tiempo. Él sigue con sus estudios, va a terminar el bachillerato en el 62, a la edad de 18 años, si no me fallan los cálculos. Y bueno, terminando el bachillerato, pues se siente muy atraído por el cine, por el periodismo. Él ya desde jovencito le gustaba mucho escribir, leer sobre artículos de interés, de actualidad, etcétera. Y bueno, va a probar suerte dedicándose al periodismo. Y bueno, vamos a ver, aquí lo vemos en esta foto, un Rem Koolhaas muy jovencito saliendo en el coche que seguramente era de su papá, saliendo del Hotel Amsterdam Hilton. Y bueno, ya comenzando a dedicarse al periodismo. Eh, ya va a tener 19 años en el 63. Y bueno, una de sus entrevistas más destacadas, más famosas, fue la que le hace a Federico Fellini, el director de cine. Y bueno, va a ser así como su gol dentro del periodismo, ¿no? Va a hacer varios artículos. Él se va a dedicar a escribir para un periódico de La Haya que se llamaba el Hash Post. Y como les digo, la gran entrevista que va a ser con Fellini. Va a hacer otras menores, también va a entrevistar a Le Corbusier, al arquitecto Le Corbusier, pero ya, ya estaba con una salud muy deteriorada Le Corbusier cuando lo entrevista Rem. Y entonces, bueno, no va a ser así como una entrevista grandiosa porque pues ya tenía problemas de memoria Le Corbusier, entonces ya tenía una edad muy avanzada. Y bueno, digamos que la más destacada de lo que hizo en periodismo fue la entrevista a Fellini. Aquí vemos el artículo dentro del periódico con una foto de él acompañando a Fellini. Y bueno, y en el despacho, ¿no?, de Fellini, me imagino que esta chica es su secretaria personal. Y bueno, para el 64, pues decide probar suerte también con un grupo de amigos, de amigos del bachillerato. Pues decide probar suerte en el cine. Se dedican a producir algunos cortometrajes. Él, como le gusta tanto la escritura, los artículos y todo esto, se dedica a hacer los guiones. Él básicamente pues tiene inclinación hacia la literatura. Va a hacer los guiones de estas películas. Hacen algunos cortometrajes, pero después de un tiempo, o sea, como que Rem no acaba de encontrar su eje, no acaba de encontrar bien su vocación, y llega un momento en que descubre, haciendo precisamente estos trabajos de cine,
descubre que lo suyo es la arquitectura. Aquí le vemos, aquí hay un cartel anunciando una de las películas y aquí le vemos con su grupo de compañeros de producción de cine, todavía un Rem muy joven. Y bueno, en el 68 ya toma la decisión de que lo suyo es la arquitectura, ¿sí? Entonces, bueno, ya no deja, ya deja a un lado el cine, el periodismo, la literatura y se concentra un poco más en lo que va a ser la arquitectura. Se inscribe en una escuela muy reaccionaria que había en Londres, que es la Architectural Association, una escuela, como les digo, con vanguardista con teorías de ruptura, de antiacademismo, etcétera. Y bueno, ahí se va a sentir como pez en el agua, porque vamos a ver que Rem era pues bastante eh, rebelde, bastante, iba como muy en contra de lo establecido. Ya para el 73 le toca hacer su tesis, la tesis dentro de esta Academia de Arquitectura de Londres, le toca hacer la tesis y su tesis va a ser nada más y nada menos que una propuesta de dividir la ciudad de Londres en pequeños sectores amurallados, separados los unos de los otros y aislar a las personas. El nombre de la tesis es Exodus for the Voluntary Prisoners of Architecture, es decir, el éxodo de los prisioneros voluntarios de la arquitectura. Sí, o sea que era un experimento que él proponía donde la gente que voluntariamente quería quedar, digamos, como confinada en esos espacios amurallados, pues él les iba a crear todos los elementos arquitectónicos necesarios para que fueran muy felices, para que hicieran deporte, tuvieran una vida muy divertida, digamos. Y bueno, obviamente, pues esto era una tesis muy surrealista. Él se va a inclinar mucho a lo que es el surrealismo y pues él hace un equipo para hacer esta tesis, va a formar un equipo con tres amigos suyos del Instituto de Arquitectura, que son Zoe Sengelis, que es una chica, una compañera, Zoe Sengelis, su hermano Elias Sengelis, y una compañera y amiga suya también de la academia, que va a ser Madelon Wiesentrop. ¿Sí? Madelon, bueno, en un futuro va a ser su esposa, ¿sí? Su pareja de vida. Y bueno, vamos avanzando. En el 72 se traslada a la Universidad de Cornell en Nueva York, en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, en una población llamada Ithaca, para estudiar con un afamado arquitecto alemán, seguramente refugiado alemán, que se llamaba Oswald Matthias Ungers. Y entonces, bueno, una de las cosas que va a proponer Rem es esta, va a hacer varios dibujos con propuestas, y es esta que se llama la ciudad del globo cautivo. Pues sí, la ciudad del globo cautivo da a entender que pues es una ciudad como Nueva York. Él queda fascinado, llega a Nueva York y queda impresionado y encantado de ver aquellos rascacielos tan altos, esta densidad de población tan alta, las calles, muchas calles donde casi no da el sol por la sombra de los edificios. Y bueno, él propone que esa es la mejor forma de vivir para el ser humano, vivir de una forma bastante hacinada en estos rascacielos con una alta densidad demográfica, y dice que es lo mejor que le puede pasar al ser humano porque pues va a tener todos los servicios en muy poco espacio, digamos que para cumplir con ciertos satisfactores de la vida, pues nada más te hace falta bajar a la planta baja y quizás a lo mucho cruzar dos, tres calles y encuentras lo que quieres, ¿no? Entonces, bueno, para él esto es el máximo de felicidad y él propone esta ciudad donde pues va a ser un coqueteo con varias obras famosas, aquí como estos monumentos de la exposición de Chicago, de una exposición que va a haber en los años 30. Estos son los rascacielos de Le Corbusier que él proponía para la ciudad de París. Se acordarán que los vimos en la capsulita de Le Corbusier. Y bueno, hay un coqueteo a varias obras de arquitectos famosos, ¿sí? No me voy a alargar mucho, pero él propone esto y
según su criterio, la mejor forma de vivir del ser humano es como viven en Nueva York, ¿no? Así con esa densidad demográfica, si se fijan en esta pintura, pues no vemos un solo árbol, a pesar de que él estudiaba en Cornell, que aquí tenemos una foto de Cornell, que es una zona pues totalmente en medio del bosque, es una universidad totalmente arbolada, llena de jardines, pues él propone exactamente lo contrario, la ausencia de verde y todo tiene que ser tecnología y las comodidades de la gran metrópoli. Él va a estudiar, pasa un año en Cornell, pero como les digo, lo llama mucho la ciudad, ¿no? Cornell está en las afueras de Nueva York. Entonces, eh, él a la primera oportunidad que puede se va a Manhattan a vivir y se afilia al Instituto de Arquitectura y Estudios Urbanos dirigido por un profesor bastante reconocido ya para esa época, que era Peter Eisenman. Entonces, bueno, él va a estar ahí estudiando un tiempo, después se va a regresar, pero bueno, él propone algunas cosas. Mientras está en Nueva York, él va reuniendo, es ávido de coleccionar tarjetas postales con antiguas, con los edificios que, los primeros rascacielos que fueron surgiendo en Nueva York. Y bueno, tiene unas teorías, así como les digo, muy surrealistas. Quien hace este dibujo que le llama Historia de la Piscina, la historia de la piscina, que se supone que son unos refugiados del estalinismo, del comunismo, que vienen huyendo de la Rusia comunista y se montan en una alberca, en una piscina flotante y van y atraviesan todo el océano en esta piscina flotante para llegar a Nueva York. Y él propone que al ir nadando estos personas que están en la piscina, al nadar en una dirección, pues por efecto de física y de causa y efecto, pues la alberca, la piscina se mueve, esta piscina flotante se mueve en la dirección contraria y por eso vemos que ya la piscina se va acercando, a lo lejos vemos ya los rascacielos de Nueva York y aquí la famosa isla donde está la Estatua de la Libertad. En Nueva York también lo van a acompañar varios de sus amigos, estos que ya vimos en otra diapositiva, que con ellos va a formar un despacho de arquitectura regresando a Holanda, muy importante, vamos a hablar de él ahorita. Estando en Nueva York, el único artículo que él escribe, él recopila mucha información porque quiere escribir algo sobre Nueva York, quiere escribir sobre la historia de Nueva York, sobre la estructura urbana de Nueva York y está recopilando mucha información, pero sí se anima a escribir un artículo y lo va a publicar sobre un baile que hubo en los años 30 con los principales arquitectos de esa época, fueron convocados por el Instituto de Bellas Artes de Nueva York y se va a hacer un baile, un grupo dancístico que se va a llamar, una coreografía, digamos, que se va a llamar New York Skyline Ballet. Y bueno, son los principales arquitectos y les van a poner como disfraces pues los edificios que cada uno de ellos, edificios ya icónicos de Nueva York que cada uno de ellos hizo. Y resulta que al que hizo el edificio Chrysler, que es este señor que vemos al centro, es el arquitecto William Van Allen, pues ese no se aguantó con que le dieran su capita con unas ventanas ahí imitando un rascacielos, sino que él mismo no solamente se va a diseñar el tocado con el remate del edificio Chrysler, sino que él mismo se va a mandar diseñar esta bata y pues por supuesto que va a ser el elemento más llamativo del ballet, ¿no? Aquí este arquitecto Van Allen, pues como que quiso ser el protagonista de este ballet y bueno, Rem Koolhaas va a hacer un artículo, va a escribir un artículo sobre ese ballet. Sí, decide volver a Europa y se establece en Londres, ya se va a establecer definitivamente ahí. Y bueno, va a estar viajando por toda Europa y después por todo el mundo. Ya se va a unir, se va a casar a Madelon, con Madelon Wiesendrap, y entre él y ella van a escribir este libro que se llama Delirious New York. Bueno, más que nada, él lo va a escribir y Madelon se lo va a ilustrar. Esta es la portada del libro, esta que ven aquí, dos rascacielos, el Chrysler y el Empire State.
acostados así como esposos en una cama, muy amorosos. La lámpara del buró, la lámpara de la mesilla de noche, pues es la antorcha de la Estatua de la Libertad. Entonces, es el primero de muchos libros que va a escribir Rem Koolhaas. Le va a gustar mucho escribir libros sobre arquitectura porque finalmente también él se quiere dedicar o sea, él trae la vocación de la literatura y la va a desarrollar escribiendo sobre arquitectura, sus dos pasiones. Sí, y aquí vemos un collage de la pintura que había hecho Madelon con sus compañeros. Aquí está Madelon en primer plano, está Rem, y aquí en segundo plano vemos a un elemento que se va a incorporar al grupo de OMA. OMA es la oficina que él va a fundar en el año 75 con estos colegas y va a llegar como ayudante y posteriormente como socia, nada más y nada menos que Zaha Hadid, de quien ya vimos su capsulita. Ya hemos hecho la capsulita de ella, perdón. Y bueno, ella va a estar formando parte del equipo de OMA hasta que ya después se va a independizar y va a formar su propio despacho como Zaha Hadid, pero va a colaborar con ellos en varios proyectos, ¿sí? Entonces aquí ya la vemos figurar y bueno, aquí la vemos con él en una reunión, la vemos con un joven Ren Koolhaas todavía con pelo, y bueno, ahí comienzan a formar equipo en esta nueva oficina llamada OMA. OMA son las siglas para Office for Metropolitan Architecture. Entonces, ahí empieza en el año 75 este despacho que va a ser de los despachos más prolíficos que se han hecho en arquitectura en el mundo. Bueno, uno de los artículos que va a tener este libro que acabamos de ver su portada, el libro Delirious New York, va a ser un artículo que va a tratar sobre el New York Athletic Club, este club deportivo de la ciudad de Nueva York, que, pues como ven ustedes, ya era un edificio sumamente alto, con muchas plantas, y las características de este edificio, y es lo que él va a describir en su artículo, es que en un piso, en uno de los niveles, puedes practicar natación, en otro nivel vas a poder practicar al tenis, al bádminton, boxeo, varios deportes, ¿no? Según el piso en el que estés. Los pisos de en medio, pues están dedicados al restaurante y a los salones de eventos del club, porque también tiene salones para eventos, y a un restaurante que se distinguió porque vendía ostras, vendía lo que conocemos aquí como almejas, ostras y diferentes mariscos, diferentes animales del mar. Y entonces él hace este dibujo como burlándose un poco, y el dibujo se llama Deportistas comiendo ostras con guantes de box. Aquí vemos a los muchachos que en los vestidores están cambiando de ropa y aprovechan para comerse un plato con ostras, pero con guantes de box porque todavía no se los quitan. Como les decía antes, va a tener tendencias muy surrealistas, muy críticas, este arquitecto Koolhaas. Bueno, también otro de los artículos que él va a escribir es cuando Le Corbusier visita Nueva York, lo invitan a visitar Nueva York. Acuérdense que Le Corbusier estaba participando en la posible construcción del edificio de la ONU. Una vez que termina la Segunda Guerra, se decide que la sede de la ONU, bueno, deciden los americanos que la sede de la ONU tiene que estar en Nueva York. Y entonces, pues Le Corbusier estaba involucrado en ese proyecto, va a visitar Nueva York y lo primero que hace es criticarles sus rascacielos. Aquí en el artículo dice que Le Corbusier dice, sus rascacielos son muy altos, pero muy angostos, son o sea, tienen muy poco espacio por planta. Dice, deberían ser más anchos. Ustedes hacen rascacielos muy angostos. Y bueno, aquí en el artículo pues también ponen el proyecto que él hizo para la reconstrucción o remodelación de varios barrios en París. Ya funcionando el despacho de OMA, pues van a entrar en varios concursos. Va a haber muchos concursos que van a participar con proyectos muy espectaculares, pero la gente no está preparada todavía para esos proyectos y no van a ganar el concurso, pero pues les va a servir para irse dando a conocer en cuanto a su estilo, ¿no?
Entonces, bueno, van a participar en este concurso del Parque de la Villette, que lo va a ganar otro arquitecto. También concursa el que había sido maestro de Culhas en Nueva York, ¿se acuerdan de Peter Eisman? Aquí lo tenemos mencionado. También Peter Eisman va a concursar con un proyecto para el Parque de la Villette en París. Es un área es el parque más grande que tiene París, ¿no? Entonces querían remodelarlo, querían revitalizarlo y se abre este concurso. No lo ganó él, el ganador fue Bernard Schumi, pero sí lo que propone por primera vez Culhas es un sistema llamado bandas funcionales. ¿A qué se le refiere con esto? Que él va a agarrar el terreno y en lugar pues, articularlo, ¿no? Articular los espacios, hacer jardines con fuentes, pequeñas plazoletas, en fin, lo que se hace normalmente con un parque, ¿verdad? Articular los diferentes edificios a través de andadores, de fuentes, de zonas ajardinadas, jardineras con flores, etcétera. No, él va a agarrar lo que es el terreno del parque, lo va a partir en rebanadas, en lonchas, como se diría en España, y cada rebanada, cada loncha va a tener un uso diferente. Y ese es el método que va a aplicar de ahora en adelante en sus futuros proyectos. Ya lo vamos a ir viendo. Entonces, bueno, él decide que va a hacer franjas y que una franja se va a dedicar a la gente que va en bicicleta, otra franja se va a dedicar a la gente que quiere correr, otra a la gente que quiere admirar a las aves, en fin, diferentes usos, pero todos así en franjas lineares, ¿no? En estas llamadas bandas funcionales, que así las bautizó él. Bueno, como primeros proyectos, uno que sí pudo realizar es el Teatro de la Danza de la Haya en Países Bajos. Todavía se ve un Rem Koolhaas muy tímido por fuera, pues estamos viendo que él rinde homenaje a esta arquitectura propuesta por la Bauhaus, ¿se acuerdan? Los muros cortina, estos pasillos que se pueden ver desde el exterior, todo muy al estilo del modernismo, del Mid-Century Modern, que se llama, de toda esta herencia que dejó la Bauhaus y posteriormente Mies van der Rohe en Estados Unidos va a hacer estos muros acristalados. En el interior sí ya vemos cómo él traslapa formas y volúmenes. De pronto aquí, por ejemplo, atraviesa este plafón blanco, lo atraviesa con un gran tubo, esta gran estructura de color rojo, y comienza ya a verse el estilo que va a tener Rem Koolhaas. Otro proyecto que le invitan a un concurso, pero no lo acaba ganando, pero aquí se va a ir, él siempre va a ser como reaccionario, como ir en contra de lo establecido, ¿no? Entonces, si lo establecido hasta ese momento es que era que para hacer un edificio, para hacer una construcción, hacías una plataforma horizontal, y sobre la plataforma horizontal construías los diferentes elementos del edificio, del conjunto, y ya la cubierta respondía a las necesidades del proyecto, ¿no? La cubierta por lo general podía ser irregular, si era una zona muy lluviosa, pues obviamente va a haber techos con inclinación, pero aquí él decide hacer exactamente lo contrario. El techo, como podrán ver, es plano, es un techo plano que rodea todo el conjunto y lo que va a variar es la planta interior. Va a ser una especie de homenaje a las dunas del desierto. Entonces vemos cómo el suelo del interior va variando, teniendo ondulaciones, ¿verdad? Para albergar las diferentes áreas de este centro de convenciones y exposiciones. Esto va a ser en Agadir, una ciudad costera, una ciudad de playa en Marruecos. Y bueno, propone esto muy revolucionario para ese momento. No lo va a ganar, pero sí se está dando a conocer, o sea, está dando a conocer su estilo, un estilo muy particular, y eso le va a generar el que se divulgue su estilo, esta línea estética que él sigue, y que en un futuro sí lo comiencen a llamar ya para proyectos que va a poder realizar, ¿sí? Comenzando por esta casa, en el 91, el editor
de una revista de arquitectura, una revista de artes y arquitectura, una especie de John Entenza francés, va a invitarlo para que haga su casa y le va a decir, quiero que hagas una casa muy diferente, con materiales diferentes, con materiales modernos que llamen la atención, que no pase desapercibida. Y bueno, este va a ser el resultado de esta casa. Entonces, bueno, hace esta casa en París y precisamente él es muy buen mercadólogo, o sea, como ya estudió, o sea, ya fue reportero y ya pues, ha escrito artículos, sabe mucho de publicidad. Entonces va a hacer esta foto, la va a mandar a hacer él, digamos que él va a dar las instrucciones para esta foto, va a rentar una jirafa, no sé si del zoológico, del circo, se va a conseguir una jirafa y va a decir que su proyecto es como la jirafa de París, que se asoma por encima de las otras casas para poder ver el panorama de París y para poder contemplar la Torre Eiffel desde lo alto de la casa, ¿sí? Entonces, bueno, ese va a ser su ardid publicitario, lo que va a hacer es, va a tomar esta foto y la va a enviar a las principales, a las redacciones de las principales revistas de arquitectura y arte que hay en toda Europa, no solamente en Francia, sino en toda Europa. Pues la casa, como les decía, pues va a estar con estos pilotis muy de herencia de Le Corbusier. Él es un gran admirador de Le Corbusier, entonces va a ser como una herencia de Le Corbusier, un homenaje a Le Corbusier. Va a tener estos pilotis, nada más que en el caso de él, pues van a estar muy inclinados con ciertos ángulos. Por lo general, Le Corbusier los ponía totalmente verticales y va a dejar la azotea también, la parte superior de la casa, va a dejar una pequeña piscina, también va a hacer esta foto superior donde vemos al fondo, no sé si alcanzan a distinguir aquí, la Torre Eiffel, la vamos a tener al fondo, aquí se ve mucho mejor en esta otra toma nocturna de la casa, aquí inclusive se alcanza a ver la ventana que da a la fachada de la casa, a la fachada de la calle. Y esto, pues va a hacer este émulo de la azotea que Le Corbusier había hecho muchos años antes para el señor Carlos de Beistegui en París, esta azotea totalmente surrealista, pues bueno, él sigue con esta tendencia surrealista, entonces va a tener también aquí, recordando este artículo de la revista de Nueva York, pues tiene a estos deportistas, aquí a esta mujer a punto de tirarse a la piscina y este hombre secándose y la vista de la Torre Eiffel al fondo, ¿no? Y bueno, en la noche pues ponen aquí una fuente para regar el césped que está instalado en la azotea. Entonces, bueno, es como una especie de homenaje a Le Corbusier, a las cosas que había hecho Le Corbusier algunos años antes. Bueno, pues con motivo de la víspera de los Juegos Olímpicos de Barcelona, pues se van a reunir varios arquitectos. Él asiste a estas reuniones preparatorias de los Juegos Olímpicos y conoce, entre algunos arquitectos, conoce al japonés Arata Isozaki. Y hacen amistad y le dice, oye, ¿por qué no entras a un concurso? Hay un concurso ahora de viviendas, de un bloque de viviendas para hacer en la ciudad de Fukuoka, en Japón, porque no te inscribes. Y entonces, bueno, decide inscribirse, gana el concurso y va a hacer estas obras que siguen siendo un poquito homenaje a lo que era la arquitectura estilo Bauhaus, nada más que ya con estas líneas onduladas, con esto que parecen dunas, una tras la otra, ¿no? O un oleaje quizás. Entonces, bueno, va a hacer este conjunto de viviendas unifamiliares, bueno, más bien multifamiliares, y les digo, utiliza algunos materiales del estilo Mid-Century Modern, como es estas eh, paredes acristaladas, estos muros cortina, con grandes superficies de cristal y aluminio. Otro proyecto que concursa, pero no gana, pero le va a servir mucho para proyectos posteriores, es la Biblioteca Jussieu para la Universidad de París. Y bueno, lo que va a proponer él aquí es la parte del acervo, que posteriormente lo va a poder realizar en otra biblioteca, pues es que
las losas, el nivel de suelo vaya subiendo de una forma helicoidal, aquí lo vemos un poco más claro, cómo va subiendo para que las personas puedan ir consultando el acervo sin necesidad de ascensores ni nada, ¿no? Sino que los mismos niveles del edificio van subiendo de forma helicoidal hasta llegar a la parte alta. Obviamente sí va a haber, como vemos aquí, va a haber algunas escaleras eléctricas para la gente que no quiera caminar tanto alrededor del edificio, ir subiendo lentamente, pues lo pueden hacer en estas escaleras mecánicas, pero la idea ya es ir comunicando los niveles, o sea, que no haya nivel uno 2 y 3 sino que vayan subiendo de forma helicoidal y sea un solo nivel que se va desdoblando, digamos. Le van a dar también ya este proyecto en su Rotterdam natal, el Kunsthal, que significa el centro de las artes de Rotterdam. Y bueno, ya logra hacer este proyecto que, bueno, pues realmente, por ejemplo, desde el nivel de calle, pues no parece ser nada, ¿no? Lo que va uno descubriendo es a la hora de que uno entra y lo recorre, pues resulta que hay niveles hacia abajo, que hay grandes niveles que se desdoblan, o sea, que se entrelazan unas plantas con otras y tiene esta magia, ¿no? Y le va a dejar este gran cubo en la parte superior, tanto para alojar los aparatos del aire acondicionado, de las diferentes tecnologías que usa el edificio, como para usarlo de base para los carteles que anuncian las diferentes exposiciones y los diferentes eventos de este centro cultural, Centro de las Artes de Rotterdam. Esto ya va a ser en el 93. Aquí tenemos unas partes internas, les digo, por fuera pues no se nota tanto todavía este afán de Culjas por entrelazar las plantas y ir intersectando volúmenes, etcétera, pero en la parte interna ya se nota mucho más. Aquí tenemos como, pues desde este nivel donde se quedó de pie el fotógrafo, pues se pueden ver los diversos niveles, cómo se van intercambiando los niveles, ¿no? Aquí arriba un auditorio, abajo la cafetería, en fin, las diferentes zonas. Y también va a incluir pues zonas con suelos de cristal, que estos suelos de cristal los pusieron muy de moda en los 90, pero en muchos lugares pasó que los tuvieron que tapar porque mucha gente no podía pasar. Hay gente que sufre de vértigo, entonces una persona con vértigo pues no puede caminar por un suelo de cristal. El edificio donde ya finalmente va a poder hacer esta continuidad de que el techo se convierta en el suelo y luego se llegue a la planta baja, etcétera, va a ser en este edificio ya a un nivel mucho más pequeño que la biblioteca que le de Jaussier que le estaban proponiendo, ¿verdad? Va a ser el Educatorium en el campus de la Universidad de Utrecht, en los Países Bajos, en Holanda. Entonces aquí vemos cómo el techo del edificio da la vuelta y a la vez que se convierte en pared, se convierte en el suelo del gran auditorio y luego más adelante sigue dando la vuelta y llega a convertirse en la planta baja, en la entrada, en el foyer o en el lobby de este auditorio del Educatorium. Es un edificio de usos múltiples en el campus de la Universidad de Utrecht. Y por dentro también tenemos el mismo criterio, ¿no? Como el plafón da la vuelta y se convierte en el piso, en el suelo. ¿Sí? Entonces, él siempre tendió a lo grande, tendió a lo monumental, siempre ha perseguido los proyectos monumentales y logra que le den este proyecto donde le asignan el diseño urbano de esta nueva mini ciudad donde va a estar la intersección de las líneas de ferrocarril que salen de París y al llegar a la ciudad de Lille se bifurcan, perdón, y una sale hacia Bruselas y la otra se va hacia Londres pasando por el Eurotúnel, ¿sí? Pasando por debajo del Canal de la Mancha. Esta línea va a llegar hasta la ciudad de Londres y entonces precisamente es en esta ciudad donde se bifurcan las dos líneas y aprovechan para hacer una ciudad nueva, una pequeña ciudad nueva con como un centro financiero y cultural
donde va a haber varios rascacielos asignados a diferentes arquitectos, pero a él, a Rem Koolhaas, le va a tocar hacer el proyecto de diseño urbano y él se va a reservar para él mismo el edificio más grande, más importante, que es el centro de convenciones, el centro de congresos y exposiciones de esta zona de Lille que se llama Euralille, ¿sí? Va a ser este nuevo desarrollo, esta nueva expansión de la ciudad de Lille llamado Euralille. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es más que nada, como les decía, para las líneas del TGV. El TGV es el tren de alta velocidad de Francia, así se le llama, TGV, son siglas. Y bueno, pues va a haber una gran estación de conexión del TGV y aprovecha también para hacer este centro de congresos, donde va a aplicar esta misma técnica, este mismo método que les decía hace algunas diapositivas, que es pues partir en lonchas, partir en rebanadas el espacio, es decir, esta loncha va a servir para congresos, esta loncha va a servir para exposiciones, esta va a ser de restaurantes, etcétera, ¿no? O sea, dividir en franjas para los diferentes usos. Eso va a ser una característica muy de Rem Koolhaas, que en algunos medios se lo han criticado mucho porque dice que pues, rompe con las reglas del diseño arquitectónico, de que hay que hacer una integración de todos los espacios. Entonces, bueno, se lo han criticado algunos autores, pero bueno, finalmente es un arquitecto que se ha vuelto de los más influyentes en este primer cuarto del siglo XX que nos ha tocado, perdón, del siglo XXI que nos ha tocado vivir. ¿Sí? Entonces, bueno, le van a asignar también, va a entrar al concurso de la Biblioteca Nacional de Francia en París. Sus amigos le decían, vas a pasar de un proyecto del TGV con V al proyecto de la TGB con B alta, ¿no? Que son las siglas que en francés sería la Très Grande Bibliothèque, o sea, la biblioteca muy grande. Entonces, bueno, eso es lo que va a entrar a este concurso. Y aquí lo que él propone es que dice, bueno, yo voy a excavar de este gran cubo, voy a excavar todo lo que son las áreas de útiles, de acervo, de oficinas, de conferencias, de cafetería y todo, las voy a excavar y voy a dejar como volúmenes las circulaciones, o sea, lo que en realidad van a ser vacíos, él los va a dejar como volúmenes macizos. Y entonces hace este modelo, esta especie de maqueta, donde pues muestra lo que van a ser en sí las circulaciones que van a unir los diferentes elementos del edificio, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la serie de plantas de este proyecto para esta biblioteca. No lo gana, pero sí se vuelve como un proyecto muy icónico. O sea, cada vez, aunque pierda los concursos, va ganando mucha atención de muchos críticos de arte, de arquitectura, de colegas y pues de inversionistas también. Comienza a captar la atención de algunos inversionistas que una vez que él cobre importancia, pues le van a asignar ya proyectos para construcción. Poquito después de la muerte de su padre, él va ya a animarse a publicar este libro, que es una especie de catálogo de todo lo que hay. Para este momento ya él es un arquitecto reconocido, o sea, ya está muy reconocido, ya lleva muchas obras en su haber, algunas de ellas han ganado premios y entonces se decide hacer esta especie de catálogo de obras que él ha hecho y además de teoría arquitectónica, ¿no? De propuestas, de cuál es su propuesta como arquitecto, cuál es su ideología. Entonces va a sacar este tomo, este tabique del libro, que es un libro muy grande, y además cuyo título son las siglas de las tallas de la ropa, ¿sí? Es S, M, L y XL, o sea, pequeña, mediana, grande y extra grande, ¿sí? Entonces, en lugar de clasificar sus obras, o sea, es un catálogo de sus obras, pero en lugar de clasificarlas por usos, ¿no? Por decir, a ver, estas son las casas familiares que he hecho, estas son oficinas, estos son restaurantes, estas son bibliotecas, estas son estaciones de tren. No, en lugar de hacer eso, las clasificó por tamaños. Entonces, se va desde la más pequeña que ha hecho hasta la más
gigante que había hecho para el momento de la publicación de este libro. Lo va a publicar en combinación, obviamente va a ser una publicación de su despacho de arquitectura, ¿no? O sea, lo firma como OMA, pues él se pone como director en Puljas, pero en realidad pues hay trabajo, hay aportaciones en el libro que son de sus colaboradores dentro de OMA y también va a haber una gran aportación de Bruce Mao, con quien él estuvo trabajando un tiempo en Estados Unidos y es un diseñador gráfico canadiense que pues, le va a ilustrar también gran parte del libro. ¿Ok? Y bueno, ha publicado otros muchos hasta la fecha, pues ya son muchos los libros que él ha publicado, pero aquí hay unas cuantas muestras. Este libro es sobre diseño urbano, es acerca de la ciudad, este es de proyectos que él ha hecho en Japón y este es cómo usar las paletas de colores, ¿sí? Según el proyecto de que se trate. Bueno, para el 98, este libro que les acabo de mencionar, el de las tallas, él lo sacó en el 95. Para el 98 le van a encargar una casa en Burdeos de un industrial que pues vivía en una casa tradicional y todo, pero este industrial sufre un accidente, este hombre de empresa sufre un accidente y queda pues paralítico, queda confinado a una silla de ruedas. Y entonces él va a diseñar esta casa en base a las necesidades de este señor. Entonces, en lugar de llenar la casa de rampas, de ponerle rampas, que sería lo que pues cualquier arquitecto haríamos, ¿no? Ah, pues el señor necesita silla de ruedas, pues vamos a evitar los escalones, vamos a ponerle rampas y vamos a ponerle ascensor para que pueda ir de una planta a otra. Bueno, a él lo que va a hacer es ponerle una plataforma con su escritorio, su despacho, en pocas palabras, va a tener su despacho y el despacho con su silla y su mesa es lo que va a cambiar de nivel en la casa, va a ir de un nivel a otro de la casa y aquí lo vemos muy claramente, es un pistón neumático que eleva esta plataforma para que el señor con todo y su escritorio pueda ir de un nivel a otro, porque además, como podrán ver, tenía una biblioteca gigantesca, entonces necesitaba de varios niveles para poder consultar sus libros, ¿sí? Entonces va a poder él ir de un nivel a otro de la casa según las necesidades que tenga. Y bueno, el nivel de hasta abajo obviamente conecta con el jardín y las áreas de esparcimiento de la casa, ¿sí? Entonces, bueno, aquí le tenemos. Después se va a hacer un documental, van a hacer una película, no recuerdo cuál es la compañía que hace la película, pero va a ser una especie de película documental que se va a llamar Una casa en Burdeos. Pero no va a ser ni desde el punto de vista de los usuarios, o sea, del dueño de la casa, ni desde el punto de vista de los críticos de arquitectura, sino desde el punto de vista del personal que trabaja en la casa, en este caso Guadalupe, que era la sirvienta de ellos, la que los ayudaba con la limpieza, y en el documental pues se va a ver cómo Guadalupe va luchando contra toda esta casa máquina, que todo era automático, todo era electrónico, todo era automático y que muchas veces se estropeaba, se descomponía y había que hacer las cosas a mano y aquí la tenemos luchando con una manivela para abrir esta compuerta que comunica con el jardín y pues es un poquito la historia de cómo tiene que batallar esta mujer con toda esta automatización de la casa cuando las cosas se estropean. Bueno, para el año 99, 1999, ya viene el cambio de siglo y de milenio. Pues no sé si a los más jóvenes que me están viendo, pues seguramente se los habrán contado sus padres o lo habrán visto en algún documental, pero hubo un gran pánico en la sociedad en el último año del siglo pasado, en 1999 porque se temía que todos los sistemas informáticos, todos los sistemas de computación iban a fallar porque no habían sido calculados para el cambio del milenio, para cambiar a la nueva fecha ya dentro del nuevo milenio del año 2000. Entonces se temía, se prevía que todo se iba a paralizar, o sea, la aviación, todo el mundo todo lo que dependiera de un ordenador, de una computadora, se iba a paralizar a partir del 1 de enero del año 2000.
Entonces, bueno, hubo un gran pánico social. Afortunadamente, pues esto se fue previniendo desde 20 años antes. Los informáticos, pues fueron haciendo modificaciones en todos los programas para que esto no sucediera. Pero bueno, gracias a los medios, sobre todo los medios amarillistas, pues sí lograron crear un gran pánico en la población. Y entonces, un cliente le encargó una casa que se llamara la casa Y2K, que significa el año 2000. Digamos, en remembranza de este gran caos que iba a suceder. Entonces, él por primera vez propone estas formas volumétricas que ahora, dentro de dos diapositivas les voy a explicar de dónde salen, pero propone estas formas muy caprichosas, muy anguladas, ¿sí? Como de una especie de nave espacial. Propone estas formas para la casa, pero bueno, resulta que llega el año 2000, no pasa nada, todo el mundo seguimos vivos, y entonces el dueño, el que le encargó este proyecto, pues ya como que perdió el interés y canceló el proyecto. Ya no quería la casa porque pues, finalmente no había habido el fin del mundo, ¿no? Entonces, bueno, se quedó en proyecto, pero este proyecto lo va a aprovechar Culjas para otro proyecto mucho mayor que le van a encargar. Sobre el tema este del año 2000, les aconsejo, les dejo aquí abajo, abajo de la pantalla a la derecha, una recomendación para ver un video que habla precisamente sobre ese pánico que se generó con el cambio del milenio. Es de 15 minutos y creo que les va a interesar mucho. Además, es muy ameno, muy divertido ese video. Continuemos. Bueno, en el año 2000, precisamente, en el año ya, el primer año del milenio, le van a otorgar el premio Pritzker de arquitectura y se lo otorgan en Jerusalén porque la familia que lo otorga, la familia Pritzker, que son judíos, pues se sintieron un poco responsables de que el año anterior le habían dado a Norman Foster el premio Pritzker en Berlín, en la ciudad de Berlín, y pues que cómo era posible que nunca hubieran dado un premio Pritzker en Israel. Entonces, bueno, deciden dárselo en Israel. Él al principio se opone un poco porque él estaba en contra de las políticas de Israel, pero bueno, al final acepta ir a recibir el premio a Jerusalén. Y aquí le vemos en el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén. Bueno, resulta que por aquellas fechas estaban muy de moda estos aviones militares, estos aviones caza, que tenían estas formas pues muy geométricas que se supone que están diseñadas para desaparecer, para no ser detectados por los radares. Son invisibles al radar. Entonces, bueno, pues Rem Koolhaas queda fascinado con estas formas de estos cazas. En este caso estamos viendo el F-117 y se supone que esta forma específica, geométrica, pues los que lo fabricaron, este avión lo bautizaron como forma Steel. Entonces, Rem Koolhaas decide adoptar este nombre para la estética de sus edificios y dice que a partir de ahora él va a hacer edificios con estética steel, como el avión caza, ¿sí? Entonces, bueno, aquí vemos que él ya había hecho esta estética steel, la había hecho para el cliente que le había encargado la casa del año del apocalipsis. Pero como no hubo tal apocalipsis y le cancelaron el proyecto, él se lo va a quedar guardadito y por las mismas fechas le van a encargar un proyecto para la ciudad de Oporto, en Portugal, para una sala de conciertos llamada la Casa da Música de Oporto. Y bueno, les va a hacer este proyecto que pues realmente estéticamente va a romper con toda la estética de la ciudad de Oporto, porque todos los demás eran edificios pues muy conservadores, muy tradicionales. Entonces va a ser este edificio escultura, esta arquitectura escultural totalmente. O sea, más que nada es un edificio monumento, así como para destacar. Lo que él quería era destacarse de todo el entorno urbano y bueno, pues ganó el concurso, se lo dieron
Y pues este es el resultado, va a ser la Casa de Música de Oporto. No solamente va a ser así por fuera, como podrán ver también por dentro, él ya se va a inclinar a los edificios completamente laberínticos. Sus edificios van a ser un verdadero laberinto con unos pasillos y corredores totalmente intrincados y bueno, hay que casi casi que tener un mapa, un plano del edificio para poder circular por él. Al principio lo propuso acristalado porque la casa Y2K, pues él la estaba proponiendo toda en cristal, toda transparente. Pero los ingenieros del proyecto, ya una vez que ganó el concurso, le dijeron, oye, pues Oporto es la ciudad menos indicada para que hagas una casa de cristal, vas a tener muchos cristales reventados y además vas a convertirla en un horno, porque Oporto es una ciudad con veranos muy intensos, de mucho calor, e inviernos muy fríos, o sea, hay cambios muy fuertes de temperatura de una temporada a otra, entonces se te va a estar reventando todo el edificio. Entonces, bueno, afortunadamente escuchó a los ingenieros, asesores, y bueno, dejó algunas partes con ventanería, como este salón que tenemos aquí, pero ya el resto lo hizo forrado ya de placas de hormigón, ¿no? De placas de concreto. Entonces, bueno, va a hacer esta arquitectura ultramodernista, pero ultracontemporánea, por decirle de alguna forma, pero va a, digamos, a hacer un coqueteo a los portugueses porque este salón lo va a dedicar como un homenaje a la artesanía del azulejo portugués, que predomina entre tonos de azul y blanco. Y bueno, son azulejos donde se narran pues partes de la historia de Portugal, ¿no? Entonces, ese va a ser el coqueteo hacia los portugueses para que no sientan que hizo algo tan ajeno a la cultura portuguesa y va a dejar este salón fumador en la parte superior del edificio, lo que viene siendo la cubierta, el tejado del edificio, pues va a dejar este hueco para los fumadores y también va a estar recubierto con los azulejos tradicionales portugueses, sobre todo de la ciudad de Oporto, ¿no? Aquí le tenemos retratado detrás de una de las vidrieras, precisamente de la Casa de Música, cuando estaba ya revisando los últimos detalles del edificio. ¿Vale? Y aquí una perspectiva de Oporto, como les digo, pues eran edificios más o menos normales, o sea, edificios comunes y corrientes de los años 80 y 90 y de pronto pues él aterriza esta gran nave espacial, esta nave nodriza en el centro de la ciudad de Oporto. Va a colaborar también, él se hace amigo va conociendo gente a medida que va haciendo proyectos más importantes, más masivos, más encargados por gobiernos, pues va conociendo a gente también muy prominente, muy importante. Y entre algunas de sus conocidas está la heredera de la fábrica de la marca de ropa y de zapatos Prada. Y bueno, conoce a Musia Prada y Musia le encarga, les dice, oye, quiero abrir una sucursal en Nueva York, concretamente en el barrio del Soho, y quiero que tú me la diseñes. Me están cediendo un local que ocupaba el Museo Guggenheim y pues ya al Museo Guggenheim no le funcionó y quiero que tú me lo adaptes como tienda. Entonces, bueno, este va a ser el resultado. Lo que eran unas graderías para espectáculos, pues lo va a utilizar para poner zapatos y para poner maniquíes y va a ir cambiando las exposiciones, pero se supone que de cuando en cuando retiran los zapatos, retiran los maniquíes y tenemos esta parte del suelo curvo que se desdobla y se convierte en escenario, pues para eventos de música, no sé, teatrales, musicales, etcétera, ¿no? De performance. Pero bueno, tengo entendido que es muy esporádicamente que hacen esto porque por lo general tienen pues la mercancía montada en esta gradería, ¿sí? Bueno, pues también precisamente al conocer al hacer este proyecto para Prada y irse relacionando,
aumentando sus contactos de alto nivel. Y bueno, llega un momento en que del Museo Guggenheim le dicen, oye, me están invitando a hacer una exposición temporal en la ciudad de Las Vegas, en un casino, concretamente me parece que era en el Hotel Venetian, ahí en Las Vegas, y pues le piden que el espacio que le han cedido al Guggenheim además hay una asociación entre el Guggenheim y el Museo Hermitage de San Petersburgo para hacer esta exposición. Viene obra del Guggenheim, viene obra del Hermitage, y él les va a diseñar pues todo el espacio interior y la curaduría, ¿no? de la exposición. Él y su equipo. Recuerden que cuando hablamos de Rem Koolhaas ya a estas alturas estamos hablando de todo el despacho de OMA. O sea, no es nada más Rem Koolhaas es el director, pero muchas ideas ya no vienen de él, vienen de sus colaboradores dentro de OMA, ¿vale? Eso tiene que quedar muy claro. Todos los grandes arquitectos, una vez que forman un despacho ya con muchos colaboradores, pues las ideas vienen de cualquiera de estos colaboradores, ¿sí? Simplemente van siendo pulidas, van siendo armadas y ya el director del despacho es el que decide cuál de todas estas ideas gana, ¿no? Cuál se queda, pero no son ideas originales ya en muchos casos del director del despacho, ¿no? Del dueño del despacho. Pasó con Norman Foster y pasa también con Rem Koolhaas, ¿sí? Son ideas de sus colaboradores pulidas por él, ¿ok? Bueno, aquí va a diseñar este techo como con espejos y una especie de homenaje a la Capilla Sixtina, a la obra a los frescos de la Capilla Sixtina, pero con estos espejos que como que se van enrollando, como que se desdoblan y como que nos permite ver un poco deformada los frescos de la Capilla Sixtina, ¿sí? Todo esto fue una exposición temporal, tengo entendido que ya la retiraron, que ya no existe tal como la diseñó Rem Koolhaas. Ok, bueno, le van a encargar, yo creo que a raíz también de esto que le encargaron en Las Vegas, pues se va dando a conocer en Estados Unidos también y le van a encargar la construcción de la Biblioteca Central de Seattle, ¿no? Entonces ya va a ser eh, esta biblioteca, esta fachada, digamos, este diseño exterior con la misma estética de este avión casa que veíamos, ¿no? Una estética steel. Y bueno, hace estos grandes espacios que le gustan mucho a él, estos grandes espacios acristalados. Ahora sí se va a poder dar el lujo de poner cristal por todos lados porque Seattle es una ciudad más bien fría, no tiene veranos muy intensos, así que haya muchísimo calor. Y por lo tanto, aquí sí se puede dar el lujo de meter más superficies de cristal porque no van a tener esas cambios, esas contracciones y dilataciones que tienen los materiales en lugares donde hay cambios muy fuertes de temperatura. Entonces, bueno, aquí sí se va a dar rienda suelta con las superficies transparentes y va a colaborar con él para este proyecto, sobre todo en el diseño de las alfombras, de los tapices y algunas cortinas, va a colaborar la diseñadora británica holandesa Petra Bless. Sí, Petra Bless es al revés que Rem. Petra Bless nace en Londres, pero se hace ciudadana holandesa. Rem nace en Holanda y se hace ciudadano británico. Bueno, no sé si a la fecha le hayan dado la ciudadanía, supongo que sí. Pero bueno, ese es un poquito a la inversa, pero bueno, se va a hacer muy amigo de Petra Bless y Petra Bless le va a hacer estos diseños para los textiles. Y entonces, bueno, este es el proyecto de la Biblioteca de Seattle. Aquí sí va, ¿se acuerdan de aquel proyecto que perdió de una biblioteca donde tenía que tener las rampas helicoidales para conservar el acervo? Pues lo va a lograr en esta biblioteca. También va a lograr la paleta de colores que él proponía en su libro, a proponer colores muy vivos, muy intensos, dado que los inviernos en la ciudad de Seattle son muy largos y son muy blancos, hay ausencia total de color en el exterior. Entonces, él quiere darle a los usuarios de esta biblioteca, pues colores intensos, colores cálidos, para que se olviden un poco del frío que está sucediendo afuera de la biblioteca.
Y aquí está lo que les decía, las rampas helicoidales, que va uno subiendo al dar la vuelta al edificio, va uno subiendo, 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 consultando los libros, hasta que llega uno a la parte alta. O al revés, aquí propone él que el estante 00 está hasta arriba y que para que los estantes van avanzando en numeración, bajando. Obviamente es más cómodo bajar que subir. Subes en un ascensor y comienzas a bajar. Les digo, hay muchos edificios que han adoptado esta tecnología, este método de las rampas helicoidales que subes en ascensor y luego vas bajando andando. También otro que lo usó desde hace muchos años es el Museo Guggenheim de Frank Lloyd Wright en la ciudad de Nueva York. Usa ese mismo sistema, nada más que ahí son rampas circulares. El edificio es completamente circular y la rampa también es circular y va bajando. Subes hasta la planta alta, hasta la última planta y vas bajando andando para ver toda la obra del museo. Entonces es el mismo sistema. Y aquí vemos una vez más lo de las famosas lonchas, las famosas rebanadas. Aquí él se ve cómo está integrando estas rebanadas, estas lonchas, y para los diferentes usos de la biblioteca, ¿no? Acuérdense que las bibliotecas, sobre todo en Estados Unidos, son lugares también de reunión social, pues son lugares muy baratos, climatizados, donde pues puedes irte a reunir con alguien, a charlar en el vestíbulo de la biblioteca y pues es prácticamente gratuito, ¿no? O sea, es para el alcance de todos los bolsillos. Bueno, le van a dar también por estos años la embajada de los Países Bajos en la ciudad de Berlín. Está junto al río y bueno, ustedes dirían, bueno, pues sí se vio muy conservador. Acuérdense que en Berlín también hay muchas restricciones de altura de acuerdo a la zona de la ciudad, alturas, estilos, etcétera. Entonces no puedes hacer algo muy loco, muy alocado porque no te lo autorizan. Entonces él hace su cajita de cristal que sí le van a autorizar, pero se va a dar vuelo en el interior. Bueno, en el interior va a ser este laberinto. Esto que ven en blanco son las circulaciones del edificio. Sí, que van a ser escaleras y pasillos y otras escaleras y pasillos y volvemos a la rampa helicoidal, ¿sí? Hasta subir a la azotea del edificio donde va a haber un mirador, una especie de, creo que hay una cafetería hasta arriba con un mirador, algo así, no recuerdo. Y aquí tenemos el plano de, de esta circulación, como si lo hubieran desdoblado, como si fuera una especie de pergamino o de códice que se desdobla y se extiende. Bueno, así nos va a representar todas las plantas del edificio de la Embajada de Holanda en Berlín. Sí, acuérdense que con la caída del muro de Berlín, la capital de Alemania se trasladó de Bonn a la capital original, que era Berlín. Entonces, muchas embajadas que estaban en Bonn tuvieron que hacer su traslado a Berlín, entre ellas la de Holanda, y le encargaron a REM que hiciera el proyecto del edificio. Un proyecto también frustrado, un proyecto que no se va a construir, en este caso, pues por protestas populares, va a ser una torre que se iba a dedicar al bicentenario de la independencia de México, o sea, la celebración del bicentenario en la Ciudad de México, iba a ser la torre más alta de toda Latinoamérica. O sea, el proyecto se canceló por estas tres razones que les pongo aquí: presupuesto que resultó muy elevado al final, protestas vecinales por el impacto ecológico y urbano y violación de las normas de zonificación. Sí, es decir, para esa zona de la ciudad había una restricción de altura de edificios que me parece que era de 15 plantas y bueno, esta iba a tener no sé si 80 plantas o cuántas, no recuerdo bien ahora el dato, pero sí, pues se pasaba con mucho, ¿no? Entonces, pues fue cancelada por esos motivos. Aquí la tenemos comparada con el edificio más alto que hay ahora en la Ciudad de México, que es la Torre Mayor, que anda en los 230 y algo de metros, ¿sí? Esta es la Torre de Pemex, esta ya tiene muchos años de haberse construido, se construyó por ahí de los 80s. Y en fin, bueno. Pero el público mexicano es muy simpático porque todavía no se termina de construir un edificio
y los mexicanos somos muy dados a poner motes, a poner sobrenombres a los edificios según lo que nos parece, ¿no? Según el aspecto que tienen. Entonces a esta torre le pusieron la torre embarazada porque parece que es un edificio que está embarazado. Y así se le quedó, a pesar de que no se construyó, todo el mundo la comenzó a mencionar como la torre embarazada. Bueno, y aprovecho esta pausa este espacio para pedirles a los que aún no lo hacen, a los pocos que aún no lo hacen, que se suscriban a mi canal y que le den clic a la manita hacia arriba, esta manita dorada que vemos que les está invitando a darle clic a la manita hacia arriba y a suscribirse para que me hagan más fácil el poder seguir creando estos videos para ustedes. Así que apóyenme dándole a suscribirse para que les lleguen los avisos de cuando publico algo nuevo y a darle la manita hacia arriba. Entonces, bueno, una vez hecho el comercial, vamos a continuar. Ya casi terminamos, ya estos son los últimos proyectos que están documentados. Va a ser el edificio de Rotterdam, obviamente, en la ciudad de Rotterdam. Es un edificio de 44 plantas. Aquí lo ven comparado con estos gigantescos cruceros, que bueno, el crucero en sí mismo ya es un edificio, ya es casi un rascacielos. Bueno, pues aquí se ve este edificio con estas formas típicas del ya un poco más discretas, ya no son tan alocadas como la Casa de Música de Oporto, sino que ya vuelve un poquito a lo convencional, al muro cortina, pero pues no resiste la tentación de hacer estos volúmenes desfasados. El interior, pues obviamente también hay muchos espacios traslapados, etcétera, ¿no? Pero bueno, este es de los últimos proyectos que hizo, que son edificios de oficinas, también hay vivienda y un centro comercial en las plantas inferiores. El proyecto Garage Museum for the Contemporary Art en Moscú le asignan este proyecto para una galería de arte, un museo de arte, y pues, pero el nombre es Garage Museum, y bueno, como el nombre es Garage Museum, pues le va a hacer una puerta gigante, como si fuera un garage gigante de una nave industrial, y en esta plataforma que se eleva es donde entran los trailers, ¿verdad? Donde entrarían los trailers en un garage. Bueno, pues en este caso, pues en lugar de entrar trailers, va a entrar el público a ver las obras de arte, va a haber proyecciones, aquí tenemos una sala de 360 grados de proyección y bueno, aquí tenemos la perspectiva de cómo quedaría este Museo de Arte Contemporáneo en el centro de un parque en la ciudad de Moscú. Sí, aquí yo le veo una gran influencia de Norman Foster. Esto nos recuerda a algunos proyectos como aquel Centro para las Artes Visuales en una universidad de Inglaterra, donde Foster hizo pues una nave también muy parecida, muy rectangular, con grandes espacios internos, con toda la estructura visible. Es como muy también la influencia de Norman Foster. A lo mejor si me oye el arquitecto Culjas me va a excomulgar y me va a mandar linchar, pero pues yo sí le veo una influencia en este proyecto en especial muy fuerte de Norman Foster. Bueno, aquí le encargan la biblioteca de Qatar en la ciudad de Doha y va a ser esta especie como de quilla de barco, como de forma así muy especial, muy aerodinámica, muy adaptada también, si se fijan, es como ondulada, como siguiendo esta forma de las dunas del desierto árabe. Y bueno, con un interior espectacular. Aquí tenemos los acervos que van escalonados, todas las librerías que pues, van subiendo en plataformas, se va adaptando también a la forma del terreno. Y bueno, este es de los últimos proyectos que hizo. Tiene un acervo de 1 millón de libros y 500.000 libros digitales. Están a la disposición en la Biblioteca Nacional de Qatar.
Pues ya estamos casi terminando. Les puedo decir también que fue un arquitecto muy rebelde, o sea, él nunca dejó el periodismo y la literatura, o sea, sí fue arquitecto, pero sí siguió pues haciendo mucha lucha editorial, mucha lucha de reportajes, pues para corregir cosas que él consideraba que podían estar mal. Él se autoinvitaba a muchos concursos de diseño gráfico, por ejemplo, o sea, se autoinvitó a hacer un nuevo diseño para la bandera de la Unión Europea, esta bandera azul con las estrellitas que todos conocemos. Bueno, él la quería sustituir por esta bandera con sistema de código de barras, donde en este código de barras pues aparecen los colores nacionales de muchos países europeos, ¿no? Empezando con Portugal y terminando con Grecia, pasando por todos los países intermedios. Y entonces él propuso esta bandera, por supuesto que le dijeron que ni por error la iban a poner, pero bueno, él agarró y hizo su aportación, ¿no? Siempre se pasó haciendo aportaciones, haciendo sugerencias, haciendo críticas. Hizo este cartel donde él criticaba que desde el año 79, después de dedicarle una portada a Philip Johnson, la revista Time desde el año 79 no había dedicado ni una sola portada a arquitectos. Y aquí él enseña pues varias portadas que sí fueron dedicadas a arquitectos en el pasado de la revista Time. Entonces, bueno, en una exposición que él hizo en Londres, pues denuncia esta falta de interés de la revista Time por seguir poniendo arquitectos en las portadas. Pero eso no lo libró de estar, pues, obviamente, de protagonizar la portada de muchas revistas de arquitectura, ¿sí? Y bueno, y de otros temas, ¿no? Revistas de actualidad, estas de moda, en fin. Sí estuvo presente en la portada de varias revistas de interés público. Entonces, pues ya hasta aquí llegamos con Rem Koolhaas. Les he dado lo principal, no todo, les he dado, como siempre, una probadita, una pequeña muestra de lo que él ha hecho. Hay mucho más que comentar de él, hay mucho que decir y todavía lo demás que dejará este hombre por decir, porque yo siento que todavía le quedan muchos años de producción, muchos años de sorprender a la gente, sorprender a la humanidad con estos diseños tan eh, característicos de él, tan rebeldes, digamos, de alguna forma, que lo han caracterizado a lo largo de estos años, ¿sí? Alguien que empezó, un jovencito que empezó pues sin saber qué quería, sin saber, probando el periodismo, probando el cine, bueno, finalmente se decantó por la arquitectura y pues hasta ahí llegamos con Rem Koolhaas. ¿Cuál será la próxima cápsula? Pues he recibido algunas sugerencias por parte de ustedes y bueno, estoy viendo, a ver, estamos ya a punto de terminar el año 2025 cuando les estoy grabando este video, entonces vamos a ver qué sacamos para este año que está por empezar. Hay gente que me ha pedido que hable de arquitectura latinoamericana. Creo que sobre de ahí me voy a ir, pero bueno, vamos a ver cuál de las peticiones de ustedes gana. Ya se los diré, de momento queda como sorpresa y pues no me queda más que darles mucho las gracias por su tiempo, por su paciencia. Muchas gracias y que estén muy bien. Hasta luego.